Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. El sol apenas comenzaba a rasgar el horizonte cuando llegamos a aquel lugar remoto en las afueras de Puebla. La finca era un vasto terreno desolado, rodeado de montañas que parecían vigilar el valle con una mezcla de indiferencia y amenaza. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía definir, pero que me hacía sentir incómodo desde el momento en que pisé aquel suelo. El hacendado, un hombre alto y delgado, de rostro severo y ojos que nunca parecían descansar, nos recibió con una frialdad que heló el ambiente. Su obsesión por la perfección era evidente en cada palabra que pronunciaba, en cada gesto que hacía. No era solo una hacienda lo que quería construir, era un monumento a su poder, a su riqueza, a su miedo. Los primeros días fueron de trabajo duro pero rutinario. Cavamos cimientos, levantamos muros, cargamos materiales. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas que no podíamos explicar. Las herramientas desaparecían sin razón alguna. Una mañana, encontré mi martillo en un rincón del terreno, lejos de donde lo había dejado la noche anterior. Otros compañeros contaban historias similares, niveles que aparecían rotos, cuerdas que se deshacían como si las hubieran cortado con cuidado. Al principio lo atribuimos al cansancio, a la falta de sueño, a la tensión de trabajar bajo la mirada constante del hacendado. Pero luego llegaron las sombras. Eran apenas movimientos en el borde de la visión, formas que se deslizaban por las paredes sin terminar. Al principio, pensé que eran pájaros, o tal vez el viento jugando con las telas que cubrían los materiales, pero las sombras tenían una consistencia que no encajaba con ninguna explicación lógica. Eran demasiado densas, demasiado deliberadas. Y luego estaban los sonidos, risas de niño, agudas y claras, que resonaban en el aire como campanadas de una iglesia invisible. Las escuchábamos en los momentos más inesperados, mientras cargábamos ladrillos, mientras comíamos en silencio, mientras intentábamos descansar bajo la sombra de los árboles. Los pasos venían después, rápidos y ligeros, como si alguien corriera por los pasillos que aún no existían. Pero no había nadie, solo nosotros, los obreros y el hacendado, que cada vez parecía más tenso, más obsesionado con terminar la obra. La atmósfera se volvió opresiva. El aire parecía más pesado, como si la tierra misma estuviera respirando con dificultad. Los compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, a evitar ciertas áreas de la construcción. Algunos hablaban de maldiciones, de espíritus, de cosas que no debían ser perturbadas. Yo intenté no prestarles atención, pero cada noche, al regresar a la choza que compartíamos, sentía que algo me observaba desde la oscuridad, algo que no era humano. El hacendado, por su parte, parecía cada vez más desesperado. Su obsesión por la perfección se volvió una obsesión por el control. Revisaba cada detalle de la construcción, cada clavo, cada ladrillo, como si temiera que algo se escapara de sus manos. Pero no era solo la obra lo que lo consumía, era el miedo, un miedo que no podía ocultar, que se filtraba en cada palabra, en cada mirada. Algo en aquel lugar lo aterrorizaba, y ese algo comenzó a aterrorizarnos a nosotros también. Las risas y los pasos se hicieron más frecuentes, más intensos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una voz susurrar mi nombre. Era una voz infantil, dulce pero inquietante, que venía de algún lugar fuera de la choza. Me levanté temblando y salí al exterior. La luna iluminaba el terreno con una luz plateada, y por un momento todo parecía tranquilo. Pero entonces lo vi. Una figura pequeña, desdibujada, que se movía entre las sombras de los muros sin terminar. Era un niño, o algo que parecía un niño. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada, fría y penetrante, como si supiera todo sobre mí, como si me juzgara. Regresé a la choza y no dormí esa noche. Tampoco lo hicieron los demás. Al día siguiente nadie habló de lo que había visto, pero todos lo sabíamos. Algo estaba mal en aquel lugar, algo que no queríamos nombrar, algo que, sin embargo, ya había comenzado a cambiar nuestras vidas para siempre. Los días siguientes a aquella noche fueron un tormento. El trabajo avanzaba, pero la tensión entre nosotros era palpable. Las risas y los pasos no cesaban, y las sombras parecían multiplicarse.
como si el lugar estuviera cobrando vida propia. El hacendado, cada vez más irritable, nos presionaba para que termináramos más rápido, como si el tiempo fuera una cuerda que se tensaba hasta el punto de romperse. Pero no era solo él quien nos observaba. El niño estaba ahí, siempre al borde de nuestra visión, siempre fuera de nuestro alcance. Los rumores comenzaron a circular entre los obreros. Algunos decían haberlo visto más de cerca, un niño pequeño, de no más de 8 o 9 años, con ropas sucias y rasgadas, como si hubiera estado vagando por el campo durante semanas. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran lo que más perturbaba, grandes, oscuros y llenos de una tristeza infinita, como si contuvieran el peso de siglos de sufrimiento. Pero no era solo tristeza lo que transmitían. Había algo más, algo que hacía que el estómago se nos revolviera cada vez que alguien mencionaba haberlo visto. Nadie sabía de dónde venía. No había pueblos cercanos, ni casas, ni rastro de que alguien hubiera vivido en aquel lugar antes de que llegáramos. Y sin embargo, él estaba ahí, observándonos desde las sombras, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Algunos decían que lo habían visto cerca de los muros, tocando las piedras con sus pequeñas manos, como si estuviera inspeccionando nuestro trabajo. Otros juraban haberlo escuchado susurrar cosas en un idioma que no podían entender, palabras que resonaban en sus cabezas, incluso después de que el sonido se desvanecía. Pero lo más aterrador era su risa, esa risa aguda, casi burlona, que parecía surgir de la nada y llenar el aire con una energía macabra. La escuchábamos en los momentos más inesperados, cuando estábamos cargando materiales, cuando intentábamos descansar, incluso en medio de la noche, cuando el silencio debería haber sido absoluto. Era una risa que no pertenecía a un niño, una risa que parecía venir de otro mundo, de otro tiempo. Nadie se atrevía a acercarse a él. Había algo en su presencia que nos paralizaba, que nos hacía retroceder instintivamente, como si nuestro cuerpo supiera que aquel niño no era lo que parecía. Los más supersticiosos comenzaron a murmurar que no era un niño, sino un espíritu, un alma en pena que había quedado atrapada en aquel lugar. Otros hablaban de un sacrificio, de algo oscuro que había sucedido en aquel terreno mucho antes de que llegáramos. Yo intenté mantenerme al margen de los rumores, pero era imposible ignorar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros que parecían mirar directamente a mi alma, y cada vez que escuchaba su risa, sentía que algo se movía dentro de mí, algo que no quería enfrentar. Una tarde, mientras trabajaba en uno de los muros principales, lo vi de nuevo. Estaba parado a unos metros de mí, mirándome fijamente. Esta vez no había sombras que lo ocultaran, no había excusas que pudiera usar para convencerme de que era solo mi imaginación. Era real. Sus ropas estaban sucias y rotas, su cabello enmarañado. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había tristeza en sus ojos, ni miedo, ni ira, solo vacío. Un vacío que parecía absorber todo a su alrededor, como si él fuera un agujero en el mundo, un lugar donde la luz y la vida simplemente dejaban de existir. Intenté hablarle, preguntarle quién era, qué quería, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él solo me miró por un momento más, y luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y corrió hacia los muros. Lo seguí, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, pero cuando llegué al lugar donde había estado, no había rastro de él. Solo una mancha oscura en la pared, como si alguien hubiera frotado carbón contra la piedra. Me acerqué para tocarla, pero en el momento en que mis dedos rozaron la superficie, sentí un frío intenso que me recorrió todo el cuerpo. Retrocedí, temblando, y juré que nunca volvería a acercarme a aquel lugar, pero era demasiado tarde. El niño ya había entrado en mi mente, en mi alma, y aunque no lo sabía en ese momento, su presencia en aquel lugar era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días se volvieron más pesados, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. La hacienda estaba tomando forma, pero cada piedra colocada, cada muro levantado, parecía cargarse con una energía opresiva que nos ahogaba lentamente. El niño huérfano ya no era un secreto entre nosotros. Su presencia se había convertido en una sombra constante, un recordatorio de que algo en aquel lugar estaba profundamente mal.
Los obreros murmuraban en voz baja, evitando hablar directamente de él, pero sus miradas furtivas y sus silencios incómodos delataban el miedo que todos compartíamos. El hacendado, por su parte, parecía al borde del colapso. Su obsesión por la perfección se había transformado en una paranoia desesperada. Recorría la construcción día y noche, inspeccionando cada detalle con una intensidad que raya en lo enfermizo. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una luz febril, como si estuviera luchando contra algo que solo él podía ver. Y entonces llegaron las muertes. El primero en caer fue Miguel, un hombre robusto y siempre alegre que había estado trabajando en los cimientos. Lo encontraron una mañana, tendido boca abajo en el barro, sus herramientas dispersas a su alrededor. Al principio pensamos que había sido un accidente, tal vez un resbalón o un golpe fortuito, pero su rostro, congelado en una expresión de terror absoluto, nos hizo dudar. No había heridas visibles, ni señales de lucha. Simplemente estaba muerto, como si algo le hubiera arrancado la vida de un solo golpe. La segunda muerte fue aún más inexplicable. Ramón, uno de los albañiles más experimentados, desapareció durante la noche. Lo buscamos por todo el terreno, gritando su nombre, revisando cada rincón, pero no había rastro de él, hasta que 2 días después lo encontramos. O más bien, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba emparedado en uno de los muros que acabábamos de construir, como si las piedras se hubieran abierto para tragárselo y luego se hubieran cerrado de nuevo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un horror indescriptible, y su boca congelada en un grito silencioso. Fue entonces cuando el hacendado decidió actuar. No podíamos seguir así, con el miedo paralizándonos y la muerte rondando cada esquina. Nos reunió a todos una noche, bajo la luz temblorosa de las antorchas, y nos anunció que había consultado a un brujo local. El hombre, según decía, tenía la respuesta a nuestros problemas, pero sus palabras no nos trajeron alivio, sino una sensación de inquietud aún más profunda. El brujo llegó al día siguiente, un hombre viejo y encorvado, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Recorrió la construcción con paso lento, murmurando palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Finalmente, se detuvo frente al muro donde habíamos encontrado a Ramón y se volvió hacia el hacendado con una expresión grave. «Esta tierra está maldita», dijo, su voz áspera como el roce de hojas secas. «Hace mucho tiempo, algo terrible sucedió aquí. Algo que dejó una marca en el suelo, en el aire, en las piedras. Si quieres que esta hacienda se mantenga en pie, si quieres que tu legado perdure, debes pagar el precio». El hacendado lo miró fijamente sin pestañear. «¿Qué precio?», preguntó, aunque algo en su voz sugería que ya sabía la respuesta. El brujo hizo una pausa, como si dudara en pronunciar las palabras. Luego, con un suspiro, continuó. «Un sacrificio de sangre. Según las tradiciones antiguas, solo la vida de un inocente puede calmar la ira de los espíritus que habitan este lugar. Debe ser un niño, alguien puro, alguien cuya alma pueda sellar la maldición y asegurar que la hacienda se mantenga en pie por generaciones». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Todos sabíamos de quién estaba hablando. El niño huérfano, el espectro que había estado rondando la construcción, observándonos desde las sombras, riéndose en la oscuridad. El hacendado no dijo nada, pero su expresión lo delató. Ya había tomado una decisión. Esa noche, el niño fue capturado. No sé cómo lo hicieron, ni quién lo hizo, pero lo encontraron escondido cerca de los muros, como si hubiera estado esperando su destino. Lo llevaron al centro de la construcción, donde el brujo había preparado un círculo de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. El niño no luchó, no gritó, solo nos miró con esos ojos oscuros y vacíos, como si supiera que su sufrimiento no terminaría con la muerte. El ritual fue breve pero brutal. El brujo recitó palabras en aquel idioma desconocido, mientras el hacendado observaba con una mezcla de horror y determinación. Luego, el niño fue emparedado en uno de los pilares principales de la construcción, su pequeño cuerpo sellado dentro de la piedra, mientras el brujo realizaba el último conjuro. Cuando terminaron, el aire pareció cambiar, volviéndose más pesado, más denso, como si la tierra misma estuviera respirando con dificultad. Nadie dijo nada esa noche.
Regresamos a nuestras chozas en silencio, evitando mirarnos, evitando pensar en lo que acabábamos de presenciar. Pero aunque el niño había desaparecido, su presencia seguía ahí, impregnando cada piedra, cada rincón de aquel lugar. Y aunque no lo sabíamos en ese momento, su sacrificio no había calmado la maldición, solo la había hecho más fuerte. El niño estaba atrapado, pero no estaba en paz, y su ira, su dolor, su desesperación comenzarían a manifestarse de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Después del sacrificio, la hacienda se terminó. Los muros se elevaron imponentes, las habitaciones se llenaron de muebles finos y las tierras circundantes se cultivaron con esmero. El hacendado, al menos en apariencia, parecía satisfecho. Había logrado su objetivo, una construcción majestuosa que sería el legado de su familia por generaciones. Pero aquella sensación de triunfo era frágil, como una capa delgada de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Debajo de la superficie algo se agitaba. Los obreros que habíamos trabajado en la construcción comenzamos a dispersarnos, cada uno llevando consigo el peso de lo que habíamos presenciado. Algunos partieron sin despedirse, como si huir de aquel lugar pudiera liberarlos de los recuerdos. Otros, como yo, nos quedamos un poco más, atrapados por una mezcla de curiosidad y temor. Queríamos creer que todo había terminado, que el sacrificio del niño había puesto fin a la maldición. Pero pronto descubrimos que estábamos equivocados. Los sucesos extraños no cesaron, de hecho, se intensificaron. Los sirvientes que trabajaban en la hacienda comenzaron a reportar cosas inexplicables, objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban sin razón, voces susurrando en los pasillos vacíos. Pero lo más aterrador eran las apariciones. Varias personas juraron haber visto al niño, su figura pequeña y desdibujada, asomándose desde las grietas de los muros o mirando fijamente desde las sombras. Sus ojos, aquellos ojos oscuros y vacíos, parecían seguirnos a donde quiera que fuéramos. Yo mismo lo vi una noche. Estaba revisando una de las habitaciones del ala este, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de retirarme, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y ahí estaba, el niño, de pie en el umbral de la puerta, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la luna. No dijo nada, no hizo nada. Solo me miró con esa expresión vacía que me heló la sangre. Quise gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta. Luego, como si nunca hubiera estado ahí, desapareció. No fui el único en tener esas experiencias. Los demás obreros que se habían quedado comenzaron a compartir historias similares. Algunos decían haberlo visto caminando por los pasillos en las noches más oscuras, sus pasos ligeros resonando en el silencio. Otros afirmaban haber escuchado su risa, ahora más desesperada, más aguda, como si algo en él hubiera cambiado después de la muerte. Y luego estaban los sueños, pesadillas recurrentes en las que el niño nos llamaba desde dentro de los muros, sus pequeñas manos golpeando la piedra, su voz susurrando palabras que no podíamos entender, pero que nos llenaban de terror. El hacendado, por su parte, intentó mantener la compostura. Rechazaba hablar de lo que había sucedido, como si negar la existencia del niño pudiera borrar su presencia. Pero incluso él comenzó a mostrar signos de desgaste. Lo vi varias veces, de pie frente al pilar donde el niño había sido emparedado, murmurando para sí mismo, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que solo él podía ver. Su obsesión por la perfección se había convertido en una obsesión por el control, y cada vez más parecía perder la batalla. Los rumores sobre el niño emparedado comenzaron a extenderse más allá de la hacienda. La gente del pueblo cercano hablaba en voz baja de un espíritu vengativo que habitaba aquel lugar, de un niño que había sido sacrificado para calmar una maldición antigua. Algunos decían que su alma no podía descansar, que estaba atrapada en los muros, condenada a vagar por la hacienda por toda la eternidad. Otros afirmaban que el niño no era una víctima, sino algo más oscuro, algo que había estado esperando su oportunidad para liberarse. La hacienda, que debía ser un símbolo de poder y prosperidad, se convirtió en un lugar de terror. Los sirvientes comenzaron a abandonar sus puestos, negándose a pasar una sola noche más en aquel lugar. Los visitantes, atraídos por la belleza de la construcción, se marchaban antes del anochecer, llevándose consigo historias de sombras que se movían y risas que resonaban en los pasillos vacíos. Pronto, la hacienda quedó prácticamente desierta.
habitada solo por el hacendado y unos pocos empleados leales, o tal vez demasiado temerosos para irse. Pero el niño no se detuvo. Su presencia se hizo más fuerte, más intrusiva. Las paredes parecían respirar, como si estuvieran vivas, y en las noches más silenciosas se podía escuchar el sonido de golpes suaves, como si alguien estuviera intentando salir. Sabíamos que era él, el niño emparedado, atrapado en su tumba de piedra, pero aún con el poder de aterrorizarnos. Y entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue un sirviente, luego otro, y luego uno de los obreros que se había quedado para ayudar con el mantenimiento. No había explicación, no había rastro. Simplemente se esfumaban, como si la hacienda los hubiera absorbido. El hacendado, desesperado, intentó contratar a más personas, pero nadie quería acercarse a aquel lugar. La leyenda del niño emparedado había crecido demasiado, y la hacienda se había convertido en un lugar maldito. Yo sabía que no podía quedarme más. Cada noche era una tortura, cada sombra una amenaza. Pero antes de irme, quise ver el pilar una última vez. Me acerqué en silencio, sintiendo el peso de la mirada del niño sobre mí, y coloqué mi mano sobre la piedra. Estaba fría, tan fría que sentí que me quemaba, y entonces escuché su voz, susurrando desde dentro del muro, tan clara como si estuviera a mi lado. «Nunca me iré», dijo, y su risa resonó en mi mente, aguda y desesperada, como un eco que nunca se desvanecería. Salí de la hacienda esa misma noche, sin mirar atrás. Pero aunque me fui, supe que el niño nunca me dejaría ir del todo. Su presencia, su risa, su vacío, se habían quedado conmigo, grabados en mi memoria como una cicatriz que nunca sanaría. La hacienda podía quedar abandonada, pero el niño emparedado seguiría ahí, esperando, observando, protegiendo su lugar con la fuerza de una maldición que nadie podría romper. Los años pasaron, pero la hacienda no envejeció con gracia. Lo que alguna vez fue un símbolo de opulencia y poder se convirtió en un esqueleto decadente, devorado por la maleza y el abandono. Las paredes antes imponentes comenzaron a agrietarse, y los jardines, otrora meticulosamente cuidados, fueron invadidos por la naturaleza salvaje. Sin embargo, aunque el tiempo desgastó su estructura, no logró borrar la oscuridad que habitaba en su interior. La maldición del niño emparedado seguía viva, y la hacienda se convirtió en un lugar temido, un nombre que se susurraba en el pueblo con reverencia y terror. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Los lugareños contaban historias de luces que parpadeaban en las ventanas rotas durante las noches más oscuras, de risas que resonaban en el aire estancado, de sombras que se movían detrás de los cristales empañados. Algunos decían que el niño aún caminaba por los pasillos, sus pequeños pasos resonando en el silencio, mientras que otros afirmaban que su espíritu había crecido, alimentado por la desesperación y la ira, convirtiéndose en algo mucho más poderoso y peligroso. Pero no todos se dejaron intimidar por las leyendas. Con el paso del tiempo, hubo quienes vieron en la hacienda una oportunidad. Terratenientes ambiciosos, inversionistas sin escrúpulos, incluso el gobierno local, todos intentaron reclamar aquel lugar, convencidos de que podían domar su oscuridad y aprovechar su potencial. Sin embargo, cada intento terminó en fracaso, y cada fracaso alimentó aún más la leyenda. El primer grupo en intentarlo fue una compañía de demolición contratada por un empresario de la ciudad. Llegaron con maquinaria pesada y un equipo de trabajadores experimentados, decididos a derribar la estructura y limpiar el terreno para construir algo nuevo. Pero desde el primer día, las cosas comenzaron a salir mal. Las máquinas se descomponían sin razón aparente, las herramientas desaparecían y los trabajadores reportaban sentir una presencia constante, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Luego, llegaron los accidentes. Uno de los operarios cayó desde lo alto de un muro, aunque juró que alguien lo había empujado. Otro quedó atrapado bajo una pila de escombros que se derrumbó de manera inexplicable. Y luego, la desaparición. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Javier, se esfumó durante la noche. Lo buscaron por todo el terreno, pero no había rastro de él, hasta que días después encontraron su cuerpo. O más bien lo que quedaba de él. Estaba emparedado en uno de los muros, como si las piedras se hubieran abierto para tragárselo
y luego se hubieran cerrado de nuevo. Su rostro, congelado en una expresión de terror absoluto, era un recordatorio escalofriante de lo que había sucedido años atrás. La compañía de demolición abandonó el lugar inmediatamente, y el empresario que los había contratado nunca más mencionó la hacienda. Pero no fue el último intento. Otros llegaron, cada uno con sus propias ambiciones y cada uno con su propio final trágico. Un grupo de arquitectos que planeaba restaurar la construcción desapareció sin dejar rastro. Un equipo de investigadores paranormales que intentó documentar los fenómenos reportó escuchar risas y golpes en las paredes, y uno de ellos fue encontrado días después, vagando por el pueblo en estado de shock, incapaz de articular una sola palabra coherente. La gente del pueblo comenzó a creer que la presencia del niño emparedado había maldecido la hacienda, que su espíritu, atrapado en los muros, protegía aquel lugar con una ferocidad implacable. Aquellos que intentaban profanar su tumba o que buscaban destruir la estructura eran castigados con una muerte inexplicable o una locura irreversible. La hacienda se convirtió en un lugar intocable, un monumento a la desgracia y el horror. Yo, que había sido testigo de todo desde el principio, me mantuve alejado. Vivía en el pueblo, en una pequeña casa en las afueras, pero cada vez que miraba hacia las colinas y veía el perfil de la hacienda recortándose contra el cielo, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que el niño aún estaba ahí, que su presencia no se había desvanecido con el tiempo, y aunque intenté convencerme de que estaba a salvo, de que la distancia me protegía, en mis sueños seguía escuchando su risa, aguda y desesperada, como un recordatorio de que nunca podría escapar del todo. La hacienda se convirtió en una leyenda, una historia que los padres contaban a sus hijos para asustarlos, una advertencia sobre los peligros de perturbar lo que no se comprende. Pero para mí, y para los pocos que habíamos estado ahí, no era solo una historia, era una realidad, una presencia constante que acechaba en los bordes de nuestra conciencia, esperando, siempre esperando, a que alguien más se atreviera a desafiar su maldición. Y aunque la hacienda estaba abandonada, aunque el tiempo seguía pasando y el mundo a su alrededor cambiaba, algo en mí sabía que el niño nunca se iría. Su espíritu, su ira, su dolor estaban sellados en aquellos muros, y mientras la estructura permaneciera en pie, él seguiría ahí, protegiendo su lugar con la fuerza de una maldición eterna.